Antes de cerrar los ojos esta noche, detente, no apagues la luz aún. No entres en la rutina de dormir como si fuera solo un paso más del día, porque lo que estás a punto de hacer tiene poder eterno. Esta no es una oración común, es un encuentro, es una entrega, es un descanso con propósito, es una invitación al cielo para que abrace tu alma mientras el mundo duerme. Esta es la oración que puede cambiar tu noche y preparar tu mañana con gloria. Quizás vienes agotado, herido, preocupado, tal vez incluso con lágrimas contenidas, con pensamientos que no se detienen, con el corazón inquieto por cosas que no pudiste resolver. Pero esta noche no dormirás con esas cargas. Esta noche algo sobrenatural va a suceder. Porque cuando una persona se rinde en la presencia de Dios antes de dormir, los cielos se abren sobre su vida, la paz desciende como manto y la habitación se llena de luz, aunque esté completamente en silencio. Prepárate para recibir descanso verdadero, descanso del alma, descanso del espíritu. No dormirás como los que no conocen a Dios. Dormirás como un hijo o hija del Rey, confiado, protegido, amado, porque cuando haces esta oración, no solo te acuestas, te recuestas en los brazos del Padre. Y ahí, mis amados, el infierno no tiene acceso, el miedo no tiene voz, la ansiedad se desvanece y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que respira profundo. Cierra tus ojos con fe y deja que esta oración te cubra como un abrazo eterno, porque esta noche el cielo velará por ti. Detén el ruido interior para escuchar el susurro del Espíritu Santo. Antes de dormir hay un momento sagrado que muchos pasan por alto, ese instante en que el cuerpo busca descanso, pero el alma todavía está agitada. Es allí donde comienza la batalla entre la paz de Dios y los pensamientos que no cesan. Las preocupaciones del día, los pendientes de mañana, los recuerdos, los errores, las emociones reprimidas, todo forma una tormenta silenciosa que puede robarte el sueño. Pero si en ese preciso momento decides detener el ruido interior, entonces abres la puerta a algo más alto, más profundo, más tierno, el susurro del Espíritu Santo. El primer paso para descansar en paz bajo el abrazo de Dios no es físico, es espiritual. No se trata de apagar la luz, sino de encender el altar del corazón. No se trata de cerrar los ojos, sino de abrir los oídos del alma. Porque hay un lenguaje que solo se escucha en el silencio. Hay una voz que no grita, pero transforma. Y esa es la voz del Espíritu que espera que calles tus pensamientos para hablarte con amor. El Salmo 46, versículo 10, lo dice con una claridad celestial. Está quieto y conoce que yo soy Dios. No dice apresúrate, no dice haz más, no dice preocúpate. Dice está quieto, porque en el silencio reverente Él se revela. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no queda espacio para la paz de Dios. Nos aferramos a la ansiedad como si fuera parte de nuestra identidad. Rumiamos pensamientos una y otra vez, esperando soluciones que no llegan. Pero el descanso verdadero no se conquista desde la lógica, sino desde la rendición. Y rendirse no es un acto de debilidad, es un acto de fe. Es decirle al alma, basta de hablar, basta de temer, basta de controlar. Dios está aquí, Él me habla en el silencio. En medio del bullicio del mundo, detener el ruido interior se vuelve un acto profético. Es un gesto que grita al cielo, confío en ti. Porque mientras más calla el alma, más claro se vuelve el susurro divino. Ese susurro que no solo calma, sino que guía. Ese susurro que no solo consuela, sino que transforma. Esa voz suave que te recuerda que no estás solo, que no estás olvidado, que no estás expuesto. Esa voz que te cubre como un manto en la noche. Detener el ruido interior no es algo que sucede automáticamente. Es una decisión espiritual. El cerrar los ojos y decir con autoridad, todo pensamiento ajeno al cielo lo someto a la obediencia de Cristo, todo temor lo echo fuera, todo afán lo entrego, toda culpa la dejo a los pies de la cruz. Es declarar con el corazón abierto, Espíritu Santo, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Es crear ese espacio íntimo, ese lugar santo, donde el cielo toca la tierra y la paz de Dios desciende como un susurro que envuelve. Porque cuando tú haces silencio por dentro, entonces escuchas lo que realmente importa. Escuchas al Padre que te dice, te amo, hijo. Escuchas al Hijo que te recuerda, ya pagué por eso. Escuchas al Espíritu que susurra, estoy aquí, no temas. Y ese susurro es más poderoso que cualquier tormenta del día, más sanador que cualquier herida emocional, más real que cualquier preocupación futura. Así que si hoy deseas dormir en verdadera paz, detén el ruido, apaga las voces, silencia los miedos y permite que el Espíritu Santo sea quien tenga la última palabra en tu noche. Porque cuando Él habla, todo se alinea. Y cuando todo se alinea bajo su voz, tu alma descansa como un niño en los brazos de su Padre. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que solo el cielo puede dar. Esa es la paz que está un susurro del cielo puede dar. Esa es la paz que está un susurro de distancia. Entrega a Dios tus cargas acumuladas del día.
No hay descanso verdadero cuando el alma sigue sosteniendo pesos que no le corresponden. Muchas veces llegamos al final del día arrastrando preocupaciones, heridas, palabras que nos lastimaron, decisiones que tomamos o que no supimos tomar, situaciones que no salieron como esperábamos, emociones reprimidas que no tuvimos tiempo de procesar. Todo eso se convierte en una mochila invisible que el cuerpo no ve, pero el espíritu siente. Y si no la entregamos, se nos va la noche sin paz y el día siguiente comienza ya con el alma agotada. Jesús, con ternura infinita, nos extendió una invitación que sigue vigente para cada noche de nuestra vida. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no habló solo de un descanso físico, habló de un descanso para el alma, de ese descanso profundo que solo viene cuando dejamos de luchar solo. Pero ¿cuántas veces vamos a la cama sin entregar las cargas? ¿Cuántas veces intentamos resolver todo con nuestra mente en lugar de doblar rodillas y decir: Señor, esto es demasiado para mí? El orgullo nos hace creer que podemos con todo, pero la humildad del corazón reconoce que hay batallas que solo se ganan rindiéndolas, que hay lágrimas que solo se sanan en su presencia, que hay pesos que solo el Espíritu Santo puede levantar y que dormir no es sinónimo de paz si no hemos soltado lo que nos roba la calma. Dios no nos creó para cargar con todo, nos creó para depender de Él. Por eso cada noche debe convertirse en un altar de entrega. No solo orar, sino vaciarnos. No solo hablar, sino soltar. No solo pensar, sino rendir. Porque si el corazón está lleno de ansiedad, no hay espacio para la paz. Si el alma está cargada de culpas, no hay lugar para la gracia. Si el espíritu está encadenado por el miedo, no puede fluir la libertad que viene de su presencia. Así que antes de cerrar los ojos, haz una pausa. Haz un inventario espiritual del día. Recuerda lo que te afectó. Revisa lo que no entendiste. Reconoce lo que aún te duele. Y llévalo todo ante su presencia. No con quejas, sino con humildad. No con exigencias, sino con fe. Dile al Padre: esto me pesa, esto me pesa, esto me agota, esto me confunde, pero no quiero llevarlo a la cama, quiero dejártelo a ti, porque tú eres mi descanso, tú eres mi fuerza, 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 tú eres mi refugio. Y cuando haces eso, cuando vacías el alma en su altar, su paz entra como un río silencioso que limpia, sana, renueva. La presencia de Dios no busca perfección, busca entrega. Él no necesita que llegues a su presencia con todo resuelto. Quiere que llegues tal como estás, con lo que tengas, con lo que no entiendas, con lo que te pesa. Porque Él no solo escucha tus oraciones, Él sostiene tu alma. Él no solo atiende tus palabras, Él responde a tu rendición. Y cuando entregas tus cargas, ya no duermes solo, duermes envuelto en el abrazo del Padre, mientras Él trabaja en lo que tú ya no puedes controlar. Hazlo esta noche. Hazlo cada noche. Entrega tu corazón, entrega tus pensamientos, entrega tus lágrimas y permite que su presencia te cubra como un manto, porque no hay carga que Él no pueda llevar, no hay peso que Él no pueda aligerar, no hay noche que su paz no pueda llenar. Y cuando aprendes a soltar todo ante su trono, entonces sí, entonces descansa en paz bajo el abrazo eterno de tu Dios. Agradece con sinceridad todo lo que viviste, incluso lo que no entendiste. El agradecimiento es una llave poderosa que abre la puerta al descanso verdadero. Muchas veces queremos dormir en paz, pero el alma está atrapada en la queja, en la frustración, en el por qué, en el no fue como esperaba, en el esto me dolió. Y lo que no sanamos durante el día se arrastra a la noche como una sombra que perturba el reposo. Sin embargo, cuando decides cerrar el día con gratitud, algo milagroso sucede. El corazón se alinea con el cielo, la carga se aligera y la presencia de Dios comienza a envolver tu descanso con una paz sobrenatural. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice por todo, sino en todo. No se trata de dar gracias solo por lo que entendemos o por lo que nos hizo bien, sino también en medio de lo que dolió, de lo que nos dejó preguntas, de lo que pareció injusto. Porque la gratitud no es una emoción, es una decisión espiritual, y esa decisión cambia la atmósfera. Agradecer no significa negar la realidad. No se trata de decir que todo fue fácil. Agradecer es mirar el día con los ojos de la fe y declarar: Señor, no entendí todo lo que viví, pero sé que estuviste conmigo. No fue un día perfecto, pero fue un día en el que tú no me soltaste. Hubo momentos duros, pero no caminé solo. Hubo cosas que no salieron como esperaba, pero no faltó tu fidelidad. Esa clase de gratitud es profunda, es honesta, es madura, y es ahí donde el cielo se complace.
Cuando llegas al final del día con queja, te acuestas en la presencia del problema. Pero cuando cierras el día con gratitud, te acuestas en la presencia de Dios. Porque el agradecimiento transforma tu visión, te saca de la angustia y te lleva al descanso. Te recuerda que aunque no viste todo lo que querías, sí recibiste mucho más de lo que merecías. Te lleva a contar no lo que perdiste, sino todo lo que aún tienes. Y cuando la mente se enfoca en lo que Dios ha hecho, el corazón encuentra paz. Tal vez hoy no fue un buen día. Tal vez hubo discusiones, malas noticias, cansancio, decepciones. Pero aún así, respiraste, comiste algo, tuviste un techo, recibiste una palabra que te levantó, te guardó el Señor en la salida y en la entrada, tuviste un momento de paz en medio del caos. Todo eso también es parte de su fidelidad. Y si enfocas el corazón en esas cosas, verás que tienes razones suficientes para dar gracias. No porque todo haya salido bien, sino porque en todo Dios sigue siendo bueno. Haz del agradecimiento tu oración final cada noche. Antes de cerrar los ojos, repasa con calma cada parte del día. Agradece por las personas que cruzaste. Agradece por las oportunidades. Agradece por las luchas, porque te están formando. Agradece por las respuestas y también por los silencios, porque incluso el silencio de Dios es una forma de cuidarte. Agradece por lo que entendiste y por lo que aún no comprendes. Y mientras más agradezcas, más vas a sentir que su paz desciende sobre ti como un manto suave que cubre, que abraza, que sana. No permitas que la queja te robe el descanso. No te acuestes con resentimientos. No permitas que el enemigo te haga terminar el día enfocado en lo que te faltó. Haz callar al acusador con una oración de gratitud. Recuerda que el que agradece atrae el favor. El que agradece atrae la presencia. El que agradece duerme en paz. Porque no hay nada más poderoso que un alma que sabe reconocer la mano de Dios aún en medio del proceso. Esta noche, antes de dormir, toma un momento a solas. No para pedir, no para reclamar, solo para agradecer. Y al hacerlo sentirás que algo cambia dentro de ti. Sentirás que el cielo se abre sobre tu habitación. Sentirás que el Espíritu Santo te rodea. Porque un corazón agradecido siempre será un imán para la presencia de Dios. Y donde Él está, hay descanso, hay paz, hay abrigo. Reconoce que Él vela mientras tú descansas. Una de las verdades más reconfortantes que puede abrazar el corazón humano antes de dormir es esta. Mientras tú cierras los ojos, Dios sigue despierto. Él no se adormece, no se distrae, no se ausenta. En lo profundo de la noche, cuando el silencio se adueña del entorno y la fragilidad humana se hace más evidente, el Creador del universo sigue velando por ti. Salmo 122, versículos 3 y 4, lo declara con poder. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ese que guarda a su pueblo, ese mismo te cuida a ti esta noche. Cuando entiendes que Dios vela mientras tú descansas, desaparece la ansiedad de tener que estar alerta todo el tiempo. No necesitas dormir con miedo. No tienes que quedarte despierto rumiando los problemas, vigilando el futuro o temiendo que algo malo suceda. Porque el que te formó, el que te conoce, el que te ama, está de pie, observando, guardando, cubriéndote. Hay ángeles apostados en tu casa, no por tus méritos, sino porque su fidelidad es eterna. Y tú puedes entregarte al descanso con la certeza de que el cielo está de guardia. El ser humano fue diseñado para dormir, pero Dios no, porque mientras el cuerpo duerme, el alma se rinde y el espíritu se conecta con el Eterno. Es en ese estado de descanso donde ocurren cosas que nuestros ojos no ven, batallas espirituales ganadas en lo invisible, sanidades emocionales que comienzan a tomar forma, susurros divinos que se imprimen en el corazón. El enemigo quisiera mantenernos despiertos por miedo, pero Dios nos dice, no temas, yo estoy aquí, porque el descanso no es abandono, es confianza, es decirle a Dios con el acto de cerrar los ojos, tú puedes más que yo, tú ves más que yo, tú cuidas mejor que yo. Qué hermoso es saber que mientras tú duermes Él está obrando, que mientras tus fuerzas se renuevan, sus planes siguen avanzando, que mientras sueñas Él prepara caminos que tus pies aún no han pisado, porque Dios no necesita que estés activo para seguir actuando. No necesita que controles, ni que resuelvas, ni que entiendas. Solo necesita que confíes, que descanses en su soberanía, que te rindas a su voluntad, que dejes de luchar por un momento y permitas que Él haga lo que tú ya no puedes hacer. Dormir no es solo un proceso biológico, es un acto espiritual de confianza. Cada vez que decides acostarte sin miedo, estás haciendo una declaración profética. Mi vida no está en mis manos, está en las tuyas, Señor. Cada noche, cuando cierras los ojos en paz, estás diciendo, yo no tengo el control, pero mi Padre sí. Y esa es la seguridad más alta que un hijo de Dios puede tener. Porque el mundo puede temblar, pero Él no. Las noticias pueden sacudir, pero Él permanece. Las circunstancias pueden cambiar, pero su fidelidad no falla.
Así que esta noche cuando te recuestes no lo hagas con temor, hazlo con fe. Respira hondo, suspira con paz. Y mientras sientes que el sueño se acerca, repite en silencio: tú me guardas, Señor, tú estás conmigo, tú velas por mí. No hay declaración más poderosa, no hay escudo más grande, porque no importa cuán oscuro esté el entorno, si Dios está velando, tú estás seguro. Nada ni nadie puede tocar a quien descansa bajo la mirada del Altísimo. Y si sientes que hay áreas en tu vida que todavía no has entregado completamente, esta es la noche para hacerlo. No duermas aferrado a lo que no puedes controlar. Suelta, confía, entrégale a tus hijos tu salud, tus finanzas, tus decisiones, tus miedos, y dile: Padre, mientras yo descanso, tú sigue velando, porque esa es la esencia de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la confianza de un hijo amado. Esa es la verdad que cubre tu noche como un manto celestial. El Dios que no duerme vela por ti. Perdona desde lo profundo antes de dormir. Cuando el día llega a su fin y la noche extiende su manto sobre nuestra alma, hay un acto que tiene el poder de sanar, liberar y traer verdadera paz: perdonar. Perdonar no es un favor que le haces a otro, es una medicina que le das a tu propio corazón. Es soltar la carga que envenena el alma, es cortar las cadenas invisibles que atan tu espíritu, es cerrar heridas para que no sangren mientras duermes, porque no puedes descansar en plenitud si tu alma está herida por la falta de perdón. No puedes dormir en paz si tu corazón está apretado por el resentimiento. Jesús fue claro, directo y profundo cuando habló sobre el perdón. En Marcos capítulo 11, versículo 25 dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No hay ambigüedad en su palabra, no hay condiciones. Perdonar es esencial, perdonar es obediencia, perdonar es la llave que desata el fluir de la presencia de Dios, porque el rencor contamina, pero el perdón purifica, y no puedes entrar en un descanso profundo si el corazón está contaminado. A veces creemos que no podemos perdonar porque nos hicieron daño real, porque la ofensa fue grande, porque la herida fue profunda, pero el perdón no significa aprobar lo que pasó, no es negar el dolor, es decidir que ya no vas a vivir atado a eso. Es decir, no quiero llevar esto más allá de hoy, no quiero que esta herida se convierta en mi identidad, no quiero que esta persona tenga el poder de robarme la paz noche tras noche. Perdonar es dejar ir, es soltar, es rendir, es poner en manos de Dios lo que tú no puedes sanar solo. Muchos van a la cama con lágrimas en los ojos, no solo por lo que les hicieron, sino porque no han perdonado. Otros despiertan cansados, angustiados, con el alma en guerra, sin saber que el origen está en una herida abierta que no fue tratada. Y la medicina está al alcance antes de dormir. Perdona, habla con Dios, nómbralo, dile al Señor lo que te dolió, llora si es necesario. Pero no te vayas a dormir con eso en el corazón, porque cuando perdonas, el Espíritu Santo entra y hace lo que tú no puedes, sana desde dentro, toca lo invisible, repara lo quebrado. Perdonar también incluye perdonarte a ti mismo. ¿Cuántas veces te has ido a dormir culpándote por errores, por palabras que dijiste, por decisiones que tomaste? No puedes descansar si llevas sobre ti el peso de la autocondena. La sangre de Cristo no solo limpia el pecado, también limpia la culpa. Si ya pediste perdón, entonces su gracia es suficiente. No revivas lo que Él ya perdonó. Suelta, rinde, declara con fe: Padre, esta noche me perdono. No soy perfecto, pero soy tuyo. No hice todo bien, pero tu misericordia me alcanza. Y ahí, en ese acto de gracia, el descanso encuentra lugar. La falta de perdón endurece el corazón. Lo vuelve pesado y sensible, frío. Pero el perdón lo ablanda, lo aligera, lo hace respirable. Cuando perdona, es como abrir una ventana en el alma. Entra la luz, entra el aire, entra la presencia. El Espíritu Santo habita donde hay limpieza. Y el perdón es la limpieza del corazón. Si hoy quieres dormir bajo el abrazo de Dios, entonces haz espacio. No dejes que el rencor ocupe el lugar que le pertenece al amor. No permitas que la amargura se quede donde debe habitar la paz. Esta noche, antes de cerrar los ojos, toma un momento a solas. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay alguien a quien necesitas perdonar. Quizás es alguien de hoy, quizás es alguien de años atrás. Quizá eres tú mismo. No lo reprimas, no lo justifiques. Perdona, aunque no lo sientas aún, aunque duela, aunque no te pidan perdón. Perdona por obediencia, perdona por amor al Padre, perdona por tu propia libertad. Porque cuando perdonas, las cadenas caen, el alma respira y el cielo se acerca. Y entonces sí, puedes dormir en verdadera paz, porque el corazón limpio es el lugar favorito donde Dios reposa. Declara con fe que el enemigo no tocará tu noche.
Cuando cae la noche y la oscuridad se extiende por la habitación, muchas almas quedan vulnerables a temores, pensamientos perturbadores o ataques espirituales que se manifiestan en ansiedad, pesadillas, insomnio o una angustia inexplicable. Pero el Hijo de Dios no duerme como cualquiera. El que está en Cristo sabe que su habitación no es un terreno libre para el enemigo, sino territorio sellado por la sangre del Cordero. Y esa verdad se activa no por emoción, sino por fe. Antes de dormir hay que declarar con autoridad: mi casa, mi cama, mi noche y mi sueño están bajo el poder de Dios. El enemigo no tiene parte ni suerte en este lugar. Salmo 4, versículo 8, es una promesa que debes tomar como espada antes de acostarte. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No dice quizá, no dice si todo está bien, no dice si el enemigo me deja en paz. Dice: en paz me acostaré, porque esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna. Dios me guarda y el diablo no tiene autoridad sobre mi descanso. El enemigo es astuto y sabe que una mente debilitada por el miedo nocturno será una mente débil al despertar. Por eso busca infiltrarse justo en ese momento donde el cuerpo está rendido. Pero cuando el creyente se levanta en fe antes de acostarse y declara la palabra con firmeza, todo espíritu contrario retrocede. No duermas sin declarar. No te recuestes sin orar. No permitas que el silencio de la noche se llene de susurros del enemigo. Llénalo tú con la voz de la verdad. Declara en voz alta, aunque sea suave: espíritu de miedo, no tienes autoridad. Pensamientos de angustia quedan fuera. Pesadillas no tienen entrada. Declaro mi mente limpia, mi alma en calma, mi espíritu en paz. Porque donde habita el Espíritu Santo no hay lugar para el terror. Esta noche está cubierta con la luz de Cristo. La autoridad que tienes en el nombre de Jesús no se duerme cuando tú duermes. El mismo poder que operó durante el día sigue operando en la noche. Pero tienes que activarlo, tienes que confesarlo, tienes que posicionarte. Porque el enemigo no respeta a los pasivos, respeta a los posicionados. No respeta al que duda, respeta al que conoce su autoridad. Y esa autoridad no es tuya por mérito, es tuya porque Cristo te la dio. Lucas capítulo 10, versículo 19 lo dice con claridad: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no caduca cuando cae el sol, sigue vigente cuando te acuestas, pero debes usarla. Muchos duermen intranquilos porque no han aprendido a hablarle al Espíritu antes de dormir. Hay que entrenarse a declarar la palabra con la misma fuerza con la que se ora. Hay que hablarle al alma: hoy descansarás, alma mía. No llevarás miedo al lecho, no arrastrarás ansiedad a la almohada. Descansarás bajo la sombra del Omnipotente. Hay que hablarle al cuerpo: dormirás profundo, dormirás sano. El sueño será dulce, reparador y sin interrupciones. Hay que hablarle al entorno: esta habitación es un altar, aquí no hay lugar para tinieblas. Esta atmósfera está cargada con la gloria de Dios. Y al enemigo hay que hablarle también: te reprendo en el nombre de Jesús, no tienes entrada, no tienes acceso. Esta casa está sellada por la sangre del Cordero. Cuando haces eso noche tras noche, tu sueño deja de ser un espacio vulnerable y se convierte en un campo de reposo profético, donde en lugar de pesadillas hay revelaciones, donde en lugar de miedo hay comunión con el Espíritu, donde en lugar de tormento hay paz sobrenatural. Y te levantas al día siguiente no solo descansado, sino fortalecido, porque tu descanso no fue biológico, fue espiritual. No olvides nunca que la noche también es un campo de batalla, pero el que se cubre con la armadura de Dios antes de dormir, el que declara con fe y se posiciona en la palabra, no duerme solo, duerme con la guardia celestial activada, con la sangre de Cristo en los marcos de la puerta, con la gloria de Dios como manto y con la paz como almohada. Decláralo esta noche y duerme sabiendo que ningún arma forjada contra ti prosperará, porque tu descanso está guardado por el Dios que nunca duerme. Invita al Espíritu Santo a habitar tu habitación. El descanso del alma no solo se logra con el silencio externo, sino con la presencia interna de Dios, llenando cada rincón del corazón y del hogar. Muchas personas buscan dormir mejor cambiando la almohada, regulando la luz o ajustando el sonido, pero siguen despertando agotadas porque no invitan a la persona más importante a compartir la noche con ella. Dormir en paz no se trata solo de cerrar los ojos, sino de abrir el corazón al Espíritu Santo y decirle: quédate aquí conmigo, no solo visítame, habita. El Espíritu Santo no es una energía ni una fuerza impersonal, es una persona, es Dios mismo en nosotros, es quien consuela, quien enseña, quien intercede, quien revela, quien transforma. Y Él no se limita a las reuniones de adoración, ni a los momentos de clamor. Él quiere estar en cada detalle de tu vida, incluso cuando te preparas para dormir. Juan capítulo 14, versículo 17 lo llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él mora, Él habita, Él permanece.
Si lo invitas, no se va. Si lo llamas, responde. Si lo haces bienvenido, lo llenará todo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y le dijiste al Espíritu Santo, esta es tu habitación? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y consagraste tu cama como altar? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste la luz? Y antes de cerrar los ojos dijiste con voz suave, Espíritu Santo, tú eres bienvenido esta noche. Toma este espacio, camina por este lugar, llévate todo lo que no proviene de Dios, porque esa invitación cambia todo, cambia la atmósfera, cambia el ambiente, cambia tu interior. Él no entra donde no se le honra. El Espíritu Santo no se impone, se manifiesta donde hay rendición. Si llenas tu noche de distracciones, de ruido, de entretenimiento vacío, de pensamientos que te alejan de Dios, estás cerrando la puerta a su manifestación. Pero si lo reconoces, si lo invitas, si lo haces el huésped principal, entonces tu habitación deja de ser solo un lugar físico y se convierte en un tabernáculo de gloria. Allí donde tú duermes, Él ministra. Allí donde tú te rindes, Él te rodea. Allí donde tú callas, Él susurra. Y su presencia no solo trae paz, trae transformación. En noches en las que el Espíritu Santo viene a consolar, otras en las que viene a sanar. A veces se manifiesta en sueños que hablan al corazón. Otras veces simplemente te envuelve con un silencio que no pesa, sino que abraza, porque su presencia no siempre se manifiesta con temblores o fuego. Muchas veces llega como un susurro, como una brisa, como una sensación de descanso que no tiene explicación lógica, pero está ahí, porque donde se le da la bienvenida, Él viene. Haz esto parte de tu rutina espiritual cada noche. Antes de dormir, levanta tus manos, aunque sea por un momento, y dile, Espíritu Santo, no quiero dormir sin ti, no quiero soñar sin ti, no quiero soñar sin ti, no quiero pasar una noche más desconectado de tu voz. Llena este lugar, llena mi mente, llena mi corazón. Haz de esta cama tu altar, haz de este silencio tu canal. Y cuando lo haces, te aseguro que tu descanso será diferente. No solo será físico, será un descanso en el que tu alma también respira. No importa si estás solo en esa habitación. No importa si nadie más ora contigo. No importa si tu casa está en caos. Si el Espíritu Santo entra, todo cambia. Él pone orden donde hay confusión. Él trae paz donde hay ruido. Él trae luz donde hay tinieblas. Él trae presencia donde antes solo había costumbre. Y cuando eso sucede, la noche ya no es una pausa en el día, se convierte en un encuentro con el cielo. Haz del Espíritu Santo tu mejor compañía nocturna. Más que una serie, más que una canción, más que una distracción. Nada como su presencia para dormir seguro, para descansar sin peso, para cerrar los ojos sabiendo que lo eterno habita contigo, porque cuando Él entra, el enemigo huye, el alma sana y la paz desciende, y ya no te levantas igual, te levantas renovado, alineado, cubierto, porque no dormiste solo, dormiste con Él. Recibe el descanso como un regalo de amor del Padre. Cada noche cuando el cuerpo pide reposo y el alma anhela silencio, Dios extiende su mano sobre ti y te ofrece uno de los regalos más sublimes. El descanso no es una rutina biológica sin sentido, no es simplemente cerrar los ojos y apagar el cuerpo, es un acto de gracia, es una manifestación del amor del Padre que te dice, no tienes que hacerlo todo, no tienes que resolverlo todo, no tienes que tener todas las respuestas, solo descansa, yo estoy contigo. Porque en el descanso Él te recuerda que eres hijo, no esclavo, que fuiste creado para vivir bajo su cuidado, no para estar constantemente desgastado por tus cargas. Salmo 127, versículo 2, lo afirma con ternura divina, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, a su amado. ¿Te das cuenta? El descanso es un regalo para los que son amados. No es una recompensa por productividad, no es un premio por esfuerzo, es una muestra de cariño celestial, es la manera en que el Padre te abraza y te dice, mientras tú descansas, yo trabajo, mientras tú duermes, yo sigo obrando. Hay personas que no saben descansar porque sienten culpa, porque creen que si no están haciendo algo, están fallando, que si no están resolviendo, están perdiendo tiempo, que si no están en movimiento, están siendo improductivos. Pero esa mentalidad no viene del cielo, eso es una carga que no proviene del corazón de Dios. Él no te llamó a vivir agotado, sino a habitar en reposo. No te diseñó para que el día sea una lucha continua y la noche una tortura de pensamiento. Te creó para que el descanso sea sagrado, para que la cama se convierta en un altar, para que el sueño sea una expresión de confianza. Descansar no es huir, no es desinterés, es fe. Es decirle a Dios, tú sigues siendo Dios mientras yo duermo. Tú tienes el control, yo me rindo a tu soberanía. Es ceder el control y recordar que no somos omnipotentes. Es reconocer que nuestra humanidad necesita pausas, que el alma también debe apagarse un poco para volver a encenderse con fuerza. Y eso no es debilidad, eso es sabiduría espiritual, eso es madurez emocional,
Eso es vivir bajo la gracia. Cuando recibes el descanso como regalo, lo valoras, lo cuidas, no lo llenas de ruido innecesario, no lo contaminas con pensamientos tóxicos. Prepara tu mente, prepara tu entorno, prepara tu espíritu como quien recibe un regalo precioso. Apagas el teléfono, bajas las luces, haces silencio y dices: gracias, Padre, esta noche es tuya, este descanso viene de ti. Y entonces el ambiente cambia. No es solo una rutina, es un momento santo. Hay noches en que el descanso será más que sueño, será sanidad, serán lágrimas que salen sin explicación, pero que limpian, serán pensamientos que se acomodan, emociones que se ordenan, cargas que desaparecen, porque Dios también ministra en la quietud, porque a veces cuando ya no tienes fuerzas para orar, Él ora por ti, porque cuando tu alma está agotada, Él la envuelve, porque mientras duermes su amor trabaja en silencio, pero con poder. Recibe esta noche con gratitud, no como un día que se acaba, sino como un nuevo acto de amor. No te acuestes corriendo como quien solo quiera apagar el cuerpo. Detente, respira, reconoce, honra, agradece y dile al Padre: gracias por este regalo, gracias por darme descanso, gracias por amarme tanto que me das paz, porque cada noche que te recuestas y decides descansar bajo su cuidado, estás aceptando el abrazo más tierno de Dios. Y eso lo cambia todo, porque nadie duerme igual cuando sabe que es profundamente amado. Confía que al despertar su misericordia te abrazará de nuevo. El descanso no termina cuando los párpados se abren, sino cuando el alma se levanta renovada por la certeza de que Dios ya está esperando en la madrugada con su amor intacto. Dormir no es el final del día, es el puente hacia un nuevo comienzo. Y quien duerme en la presencia del Señor se despierta en su misericordia. Así como el sol aparece sin que tú lo controles, así también su fidelidad se renueva sin que tú la merezcas. No tienes que ganarte su favor cada mañana, no tienes que suplicar por su gracia al despertar. Ya está ahí, ya te pertenece, ya ha sido preparada de la eternidad para ti. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Son una promesa que debes abrazar al cerrar los ojos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué declaración tan poderosa. No dice que las misericordias se renuevan si fuiste perfecto ayer. No dice que dependen de tu ánimo, de tu comportamiento, de tu desempeño. Dice que son nuevas cada mañana, como un manantial inagotable, como un abrazo que nunca se niega, como un cielo que se abre solo por amor. Esto significa que no importa cómo haya sido tu día, si fallaste, si caíste, si tuviste un día difícil, si terminaste cansado, confundido o herido, al despertar la misericordia de Dios estará ahí esperándote. No como un juez que viene a reprenderte, sino como un padre que viene a levantarte. No como un cobrador de cuentas, sino como un restaurador de corazones. Porque mientras tú dormías, Él no solo te cuidaba, también preparaba el nuevo día para ti. Y cuando tus ojos se abran, lo primero que encontrarás no es el problema, es su amor. Esa seguridad te permite dormir sin temor al mañana, porque el futuro ya está en manos del que te ama, porque no te acuestas solo con la fe del presente, sino con la esperanza del amanecer. Saber que al despertar no encontrarás condena, sino compasión. No hallarás juicio, sino gracia. No verás una carga, sino una oportunidad. Es esa certeza la que te permite descansar verdaderamente, porque tu confianza no está en tu fuerza para enfrentar el día, sino en la fidelidad de Dios para guiarte en Él. Y cuando despiertes, no importa si es con lágrimas, con debilidad o con temor, recuerda, Él sigue ahí, presente, constante, cercano. El mismo que te cuidó mientras dormías, te tomará de la mano al abrir los ojos y con voz suave, como solo el Espíritu Santo sabe hablar, te dirá: aquí estoy, vamos de nuevo, hoy también soy tu refugio, hoy también soy tu fuerza, hoy también soy tu paz. No importa si el entorno cambia, no importa si la agenda del día parece abrumadora, si la misericordia de Dios es nueva cada mañana, entonces tú también puedes empezar de nuevo cada día. No estás atado al ayer, no estás definido por tus errores, no estás marcado por tu pasado, estás abrazado por su gracia y eso lo cambia todo. Así que antes de dormir, haz una declaración profética. Cuando despierte me recibirás con tu amor, cuando abra los ojos no estaré solo. Cuando comience el día tú estarás ahí y duerme en paz, porque tu noche termina en su cuidado y tu mañana comienza en su misericordia, y no hay ciclo más glorioso que ese, dormir en su presencia y despertar en su abrazo. Oremos. Padre amado,
En esta noche me acerco a ti con todo mi corazón rendido, con mi alma en silencio y con el deseo profundo de descansar bajo tu cobertura. Reconozco que tú eres mi refugio, mi escudo, mi protector eterno. Tú eres quien me ha sostenido todo este día y quien me dará descanso en esta noche. Hoy, en el nombre de Jesús, presento ante ti todo pensamiento que me inquieta, toda carga que me pesa, toda herida que aún late en mi interior. No quiero dormir con angustias ni temores. Quiero cerrar los ojos sabiendo que tú estás aquí, rodeándome con tu amor. Espíritu Santo, eres bienvenido en mi habitación. Te invito a habitar este lugar, a caminar por cada rincón, a cubrirme mientras duermo. Reprende toda sombra de oscuridad, todo ataque del enemigo, todo pensamiento de opresión. Declaro con fe que mi habitación es territorio santo, sellado por la sangre del Cordero. Ningún espíritu contrario podrá perturbar mi sueño, ninguna pesadilla tendrá acceso, porque tú, Dios de los ejércitos, has puesto tus ángeles alrededor mío para que velen mientras yo descanso. Señor, hoy suelto el control, hoy dejo en tus manos lo que no puedo resolver. Hoy me rindo a tu soberanía y confieso que tú estás obrando incluso mientras yo duermo. Te entrego mis emociones, mi mente, mi cuerpo, mis pensamientos. Te entrego a mi familia, mis hijos, mi casa. Te entrego todo lo que soy. Límpiame, Señor. Purifica mi interior. Si hay enojo, sácalo. Si hay dolor, sáname. Si hay pecado, perdóname. Quiero acostarme con el corazón liviano, con el alma libre, con la certeza de que tú me has perdonado y me sigues amando. Si tú quieres darme sueños que vengan del cielo, aquí estoy. Quiero que esta noche no sea una pausa vacía, sino un encuentro contigo. Porque tú no solo eres Dios de la vigilia, eres Dios del descanso. Y bajo tus alas quiero reposar. Y cuando llegue el amanecer, cuando los primeros rayos de luz toquen mi rostro, que lo primero que encuentre sea tu misericordia fresca, tu voz suave, tu abrazo fiel. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu compañía. Gracias por tu gracia inmerecida. Me entrego a ti completamente y declaro que en esta noche descansaré en paz porque tú estás conmigo, tú me guardas, tú me amas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora puedes acostarte en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque has puesto todo en las manos del único que nunca falla. Esta noche no es una más. Es una noche marcada por la presencia de Dios, una noche en la que decidiste confiar, rendirte, descansar en los brazos eternos del Padre, una noche donde el miedo fue reemplazado por la fe, donde las cargas fueron soltadas y donde la habitación se transformó en altar. Recuerda esto mientras tú duermes, Dios sigue velando, mientras tu cuerpo reposa, Él sigue obrando, mientras tus pensamientos se apagan, su voz permanece. No estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo te rodea. Los ángeles acampan alrededor tuyo y la sangre del Cordero te cubre. Así se duerme un hijo de Dios, así descansa un corazón rendido. Que cada noche como esta te recuerde quién eres y a quién le pertenece. Que tu alma no se acueste con angustia, sino con alabanza. Que tu último pensamiento no sea ansiedad, sino gratitud. Y que al despertar mañana su misericordia te abrace con nuevos comienzos, con nueva fuerza y con un propósito aún más claro. Duerme tranquilo, duerme confiado, porque el cielo está contigo. Hasta mañana bajo el abrazo de Dios. Hace apenas 4 noches, a las 2:17 de la madrugada, recibí una llamada que todavía me hace temblar las manos cuando la recuerdo. Venía desde un hospital privado en las afueras de Atlanta, Georgia. Del otro lado de la línea escuché la voz desesperada de un anciano pastor amigo mío que apenas podía respirar de la angustia. Lo único que alcanzó a decirme fue: necesito que vengas ahora. Este hombre está diciendo cosas que no deberían existir y jura que vio cómo comenzará la marca. Tomé mi abrigo y manejé bajo una lluvia intensa durante casi 40 minutos. Las calles estaban vacías, pero había una sensación extraña en el ambiente, como si el cielo estuviera guardando silencio antes de una tormenta. Cuando llegué al hospital, me condujeron hasta una sala aislada del 3er piso. Afuera había 2 guardias de seguridad privada y varios médicos hablando en voz baja. Pensé que se trataba de algún funcionario importante o quizá un caso psiquiátrico peligroso, pero cuando entré a aquella habitación, entendí inmediatamente que había algo distinto allí dentro. El hombre que estaba sentado sobre la cama no parecía un loco. Parecía un hombre quebrado por una verdad demasiado pesada para cargarla solo. Se llamaba Michael Turner. Tenía 52 años. Durante más de 2 décadas trabajó como ingeniero especializado en sistemas biométricos y seguridad digital para empresas tecnológicas vinculadas a contratos gubernamentales. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos rojos de no dormir
y las manos le temblaban de forma incontrolable. Sobre la mesa junto a su cama había una pulsera electrónica destruida, partida en varios pedazos, como si hubiera intentado arrancársela con desesperación. Apenas me vio entrar, comenzó a llorar. No era un llanto emocional solamente, era terror, un terror profundo, espiritual, el tipo de miedo que siente un hombre cuando descubre algo que cambia para siempre su percepción del mundo. Me pidió que cerrara la puerta. Luego miró hacia ambos lados como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Después dijo algo que todavía resuena en mis oídos. Pastor, ¿ya no están preparando algo para el futuro? Ya está terminado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Michael comenzó a contarme que 3 días antes había sido invitado a una reunión privada de tecnología avanzada en un edificio corporativo de Washington. Allí, según su relato, presentaron un nuevo sistema de identificación humana mundial. No era una tarjeta, no era un teléfono, no era un documento físico, era un sistema biotecnológico conectado directamente al cuerpo humano. Él me dijo que los ejecutivos hablaban de aquello con entusiasmo. Decían que resolvería el fraude financiero, eliminaría el robo de identidad, permitiría acceso médico inmediato, compras instantáneas y seguridad global total. Una mujer en aquella reunión incluso sonrió mientras decía: la humanidad finalmente dejará atrás el viejo sistema, el cuerpo será la nueva credencial. Michael me confesó que todos aplaudieron, pero mientras observaba la demostración, sintió algo oscuro dentro de su espíritu. Porque en la pantalla apareció una frase que lo paralizó completamente. Decía: ninguna transacción podrá realizarse fuera del sistema autorizado. Entonces comenzaron a mostrar cómo funcionaría. Un pequeño dispositivo subcutáneo conectado a identidad financiera, historial médico, permisos de movilidad y acceso comercial. El presentador levantó la mano y dijo con orgullo: la próxima generación ya no llevará efectivo, tarjetas ni teléfonos, llevará autorización biológica. En ese instante, Michael me dijo que sintió que el aire desaparecía de la sala. Su corazón comenzó a latir violentamente porque una sola escritura vino a su mente como un relámpago, Apocalipsis 13. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Michael salió de aquella reunión casi sin poder respirar. Intentó convencerse de que era coincidencia. Intentó pensar que estaba exagerando. Pero esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena. Millones de personas aceptando el sistema no por maldad, sino por necesidad. Al día siguiente sufrió un ataque de ansiedad tan fuerte que terminó desplomándose en el baño de su oficina. Y cuando despertó en este hospital, lo primero que dijo fue: la Biblia tenía razón y la iglesia no está preparada. Hermano, escúchame con atención porque esto no es una película ni una teoría conspirativa. La pregunta ya no es si el mundo avanza hacia un sistema de control total. La pregunta es si la iglesia tiene discernimiento suficiente para reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Porque la marca de la bestia no llegará primero como persecución visible, llegará como solución, como comodidad, como seguridad, como respuesta al caos de una humanidad aterrorizada. Y mientras oraba después de escuchar a aquel hombre, el Espíritu Santo puso una carga fuerte sobre mi corazón. Dios está intentando despertar a su pueblo antes de que la presión del sistema comience a apretar las conciencias de millones. Por eso quiero pedirte algo ahora mismo. No escribas cualquier cosa en los comentarios. Haz un acto espiritual. Escribe esta frase con fe y autoridad: mi alma pertenece a Cristo. Escríbelo porque en los días que vienen habrá una batalla por la fidelidad del corazón humano. Y solo los que aprendan a permanecer firmes en Dios podrán discernir el engaño que se aproxima. Michael me miró fijamente desde aquella cama de hospital, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del tercer piso,
como si el cielo mismo quisiera interrumpir nuestra conversación. Nunca olvidaré la expresión de sus ojos. No era simplemente preocupación, era la mirada de un hombre que acababa de descubrir que la profecía bíblica ya no pertenece al futuro lejano, sino que comenzó a respirar delante de nosotros. Sus labios temblaban mientras sostenía una Biblia pequeña y gastada que alguien le había llevado aquella madrugada. La abrió con desesperación, en Apocalipsis capítulo 13, y colocó su dedo sobre el versículo que parecía perseguirlo desde aquella reunión tecnológica. Entonces leyó en voz baja, casi quebrándose, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me dijo algo que me estremeció profundamente. Pastor, siempre pensé que esto ocurriría de forma violenta, pero lo van a introducir como algo necesario para sobrevivir. Aquella frase quedó clavada en mi espíritu durante horas, porque por años muchas personas imaginaron la marca de la bestia como un acto inmediato de persecución brutal. Soldados persiguiendo cristianos en las calles, gente obligada físicamente a someterse. Pero mientras oraba después de escuchar a Michael, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo mucho más inquietante. La Biblia nunca dice que el mundo recibirá la marca primero por odio. La recibirá porque el sistema logrará convencer a la humanidad de que sin ella no podrán vivir. Ese es el verdadero peligro. El anticristo no conquistará inicialmente mediante terror visible. Primero conquistará mediante dependencia. Y aquí es donde la iglesia necesita despertar, porque el problema no será solamente un dispositivo implantado en el cuerpo. El verdadero problema es que el corazón de esta generación ya está siendo entrenado para depender completamente del sistema. Mire cómo vive el mundo ahora mismo. Todo gira alrededor de lo digital. La gente ya no lleva efectivo. Las compras son electrónicas. Las identidades biométricas avanzan cada día. Los gobiernos hablan de monedas digitales centralizadas. Los teléfonos escuchan conversaciones. Los rostros son escaneados en aeropuertos. Los algoritmos conocen los hábitos humanos mejor que muchas familias. Y mientras todo esto sucede, millones celebran, porque creen que más control significa más seguridad. Pero la palabra de Dios ya había advertido que llegaría un tiempo donde el comercio, la libertad y la participación social dependerían de la aceptación de un sistema global. Y escúchame bien porque esto es importante. La marca de la bestia no será simplemente un avance tecnológico, será una declaración espiritual de lealtad. Por eso Apocalipsis conecta la marca con adoración. El sistema no solo buscará controlar las transacciones humanas, buscará reemplazar la dependencia de Dios por dependencia absoluta de una estructura mundial dirigida por el espíritu del anticristo. Mientras meditaba en esto, recordé algo que Michael me contó antes de que abandonara aquel hospital. Él me dijo que durante la reunión tecnológica hubo un momento en que uno de los inversionistas preguntó qué ocurriría con las personas que rechazaran el nuevo sistema. Hubo silencio por unos segundos. Entonces uno de los directivos respondió sonriendo: al principio podrán vivir fuera del sistema, pero eventualmente la presión social hará imposible existir sin integración. Hermano, cuando escuché eso sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo, porque exactamente eso es lo que describe la Biblia. Un tiempo donde la presión económica será usada para forzar obediencia global. Pero lo más alarmante no es que el mundo avance hacia eso. Lo más alarmante es que gran parte de la iglesia está dormida espiritualmente. Muchos creyentes creen que la profecía bíblica es solo un tema para debatir en conferencias, pero no entienden que el espíritu de este sistema ya está operando. Porque antes que exista una marca física, primero debe existir una mentalidad preparada para aceptarla. Y esa mentalidad ya está creciendo. Es la mentalidad que dice: no importa quién controle el sistema mientras yo pueda seguir comprando, vendiendo y viviendo cómodo. Ahí está el verdadero peligro. Satanás siempre ha querido imitar lo que Dios hace. Cuando Dios marca espiritualmente a sus hijos con el sello del Espíritu Santo, el enemigo responde levantando un sistema alternativo de pertenencia. Porque el diablo
no crea nada nuevo, solo pervierte lo que Dios diseñó. Y así como el Señor llama a su pueblo a depender de Él, el sistema del anticristo buscará crear una humanidad completamente dependiente de la estructura mundial. Una humanidad donde cada movimiento sea rastreado, cada compra autorizada y cada decisión condicionada por obediencia al sistema. El problema es que muchos no discernirán el peligro porque llegará envuelto en comodidad. Imagínelo por un momento. Crisis financieras golpeando las naciones, colapso económico mundial, escasez, fraude digital masivo, caos social, la gente clamando desesperadamente por estabilidad. Entonces aparecerá una solución global, prometiendo orden, seguridad y acceso garantizado a recursos. ¿Cuántos correrán a aceptarlo? ¿Simplemente por miedo? Allí está la pregunta que la Iglesia debe hacerse ahora mismo. Porque cuando el miedo gobierna el corazón, el discernimiento espiritual se debilita. Michael me confesó algo más aquella madrugada. Me dijo que uno de los prototipos presentados en la reunión podía almacenar información financiera, médica y personal dentro de un sistema conectado al cuerpo humano. Pero lo que más lo perturbó no fue la tecnología. Fue escuchar a las personas aplaudiendo felices mientras hablaban de eliminar toda privacidad humana para proteger la estabilidad global. Él me dijo: pastor, sentí que ya no hablaban de personas, hablaban de propiedad del sistema. Y mientras él decía eso, vino a mi espíritu la imagen de millones de seres humanos aceptando cadenas digitales creyendo que son libertad. La Biblia dice claramente que llegará un momento donde nadie podrá comprar ni vender sin autorización del sistema. Y observe algo importante: comprar y vender significa supervivencia diaria, significa alimento, medicina, transporte, acceso básico a la vida. El enemigo sabe que la presión económica puede quebrar convicciones débiles. Por eso este mensaje no es para producir miedo, sino preparación espiritual. Porque muchos creen que tendrán fuerza para resistir en aquel tiempo, pero hoy no pueden pasar una hora sin depender de la aprobación del sistema actual. Ahí está el problema. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo muy fuerte mientras oraba por este mensaje. La marca de la bestia no será solamente una crisis tecnológica, será una prueba de adoración. ¿Quién sostiene verdaderamente tu vida? ¿Dios o el sistema? Porque llegará el momento donde obedecer a Cristo tendrá consecuencias económicas reales. Y entonces se verá quién construyó su fe sobre la roca y quién edificó sobre comodidad religiosa. Hermanos, el mundo está siendo preparado lentamente para aceptar vigilancia total sin resistencia. Mire cómo las personas entregan voluntariamente su privacidad a cambio de conveniencia. Mire cómo las generaciones más jóvenes han sido entrenadas para creer que todo debe estar conectado, monitoreado y aprobado digitalmente. Satanás trabaja gradualmente. Él nunca revela completamente su agenda al principio. Primero seduce, después ata, finalmente domina. Por eso Jesús advirtió tantas veces sobre el engaño de los últimos tiempos, porque el mayor peligro no será reconocer al mal cuando se vea monstruoso. El mayor peligro será aceptar el sistema mientras parezca beneficioso. Y aquí es donde debo hablarle directamente a la iglesia. Muchos creyentes creen que discernirán fácilmente la marca, porque esperan algo evidentemente diabólico. Pero ¿qué pasará cuando sea presentada como solución humanitaria? ¿Qué pasará cuando los gobiernos digan que es necesaria para detener el crimen, proteger la economía y garantizar acceso médico universal? ¿Qué hará una generación acostumbrada a depender totalmente de estructuras humanas? Mientras meditaba en esto, recordé las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando habló de los últimos tiempos. Él no comenzó hablando de guerras o terremotos. Comenzó hablando de engaño. Porque el enemigo entiende que si puede controlar la percepción humana, puede controlar las decisiones humanas. Y precisamente por eso Dios está despertando ahora a su pueblo. Porque antes que llegue la presión externa, la iglesia necesita desarrollar discernimiento interno. No estamos hablando simplemente de chips, tecnología o economía. Estamos hablando de fidelidad espiritual. Estamos hablando de una humanidad que será empujada a elegir entre comodidad temporal y obediencia eterna. Y aunque muchos se burlan de estas advertencias,
La realidad es que el escenario profético ya comenzó a alinearse delante de nuestros ojos. Michael me dijo algo antes de que saliera de aquella habitación que todavía retumba dentro de mí. Tomó mi mano con fuerza y me dijo: Pastor, lo más aterrador no es que el sistema exista. Lo más aterrador es que millones lo aceptarán felices. Cuando escuché eso, sentí un peso tan fuerte en mi espíritu que tuve que detenerme a orar allí mismo, porque comprendí que el verdadero campo de batalla de los últimos tiempos será el corazón humano. Y por eso hoy Dios está llamando a la iglesia a despertar del entretenimiento espiritual. Este no es tiempo de jugar a la religión. Este no es tiempo de vivir distraídos. El sistema del anticristo avanzará usando miedo, comodidad y dependencia para seducir a una humanidad cansada y desesperada. Pero aquellos que aprendan a depender verdaderamente de Dios podrán discernir el engaño antes de caer en él. Porque antes que el enemigo quiera marcar el cuerpo, primero intentará conquistar la mente y domesticar el espíritu. La pregunta ya no es si el mundo se dirige hacia un control global. La pregunta es si tu corazón pertenece completamente a Cristo o si ya comenzó a depender demasiado del sistema. Porque cuando llegue el momento de presión, solo permanecerán firmes aquellos que hayan aprendido desde ahora que su provisión, su seguridad y su identidad vienen del Señor y no de las estructuras humanas. Michael permaneció en silencio durante varios segundos después de decirme que millones aceptarían el sistema felices. Afuera, la lluvia seguía golpeando las ventanas del hospital, pero dentro de aquella habitación el ambiente se sentía pesado, como si la presencia de Dios estuviera confrontándonos con una verdad incómoda. Él respiró profundamente, secó sus lágrimas y luego me dijo algo que cambió completamente mi manera de entender cómo comenzará realmente la implantación de la marca de la bestia. Me miró fijamente y susurró: Pastor, no van a empezar obligando, van a empezar asustando. Cuando pronunció esas palabras sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo porque inmediatamente comprendí el patrón espiritual que Satanás siempre ha usado a lo largo de la historia. El enemigo primero produce caos y después aparece ofreciendo orden. Primero crea desesperación y luego presenta una solución que parece salvación. Así ha operado desde el principio. Entonces Michael comenzó a describirme detalles de aquella reunión privada que no había contado todavía. Me explicó que los ejecutivos no hablaban del nuevo sistema como una herramienta tecnológica opcional. Hablaban de él como una necesidad inevitable para el futuro de la humanidad. Mostraron gráficos de colapso financiero, proyecciones de crisis alimentaria, amenazas de ciberataques globales y estadísticas de fraude económico. Cada presentación tenía el mismo mensaje oculto: el viejo sistema ya no puede sostener al mundo. Y después de sembrar miedo en todos los presentes, proyectaron la solución. Una plataforma única de identidad integrada directamente al ser humano. Una estructura donde cada persona tendría autorización permanente para comprar, vender, viajar, acceder a salud y participar económicamente dentro del nuevo orden mundial. Michael me dijo que algo en su interior comenzó a quebrarse cuando escuchó a uno de los expositores afirmar: la humanidad necesita evolucionar hacia una existencia completamente integrada al sistema global. Quien permanezca fuera representará un riesgo para la estabilidad colectiva. Hermano, entienda esto. No estaban hablando simplemente de tecnología. Estaban hablando de control absoluto disfrazado de protección. Y mientras él me relataba aquello, el Espíritu Santo trajo a mi mente las palabras proféticas de la Biblia con una claridad aterradora. Porque Apocalipsis no describe solamente una marca física, describe un sistema mundial donde existir fuera de la estructura será prácticamente imposible. Y aquí es donde la iglesia debe despertar urgentemente, porque muchos todavía imaginan que el anticristo aparecerá imponiendo su sistema de un día para otro, pero la realidad bíblica muestra algo mucho más progresivo y peligroso. El mundo será preparado psicológicamente para desear control total.
El miedo hará que las personas pidan vigilancia. La inseguridad hará que exijan integración. La escasez hará que suplican acceso garantizado al sistema. El enemigo no necesitará forzar inicialmente a las multitudes porque el caos hará que corran voluntariamente hacia la solución. Mire lo que está ocurriendo ya mismo en el mundo. Las economías son cada vez más inestables. Las monedas tradicionales tiemblan. Los gobiernos hablan constantemente de digitalización financiera. Las identidades biométricas avanzan rápidamente. Las grandes corporaciones tecnológicas ya poseen información más íntima de las personas que muchas familias. Los sistemas de inteligencia artificial analizan hábitos humanos, preferencias y movimientos diarios. La humanidad entera está siendo empujada lentamente hacia dependencia absoluta de estructuras digitales. Y mientras esto sucede, la mayoría lo celebra porque todo parece cómodo, rápido y eficiente. Pero detrás de la comodidad siempre puede esconderse una cadena invisible. Michael me confesó que durante la reunión hubo un momento particularmente perturbador. Un especialista en comportamiento social explicó cómo las futuras generaciones aceptarían la integración biotecnológica mucho más rápido que las anteriores porque ya crecieron dependiendo completamente de sistemas digitales. Dijo algo que heló la sangre de Michael. La clave no será imponer la integración, la clave será hacer imposible la vida fuera de ella. Cuando escuché eso, sentí que las palabras de Apocalipsis cobraban vida delante de mis ojos. Porque exactamente eso dice la profecía. Llegará un momento donde comprar y vender dependerá completamente de aceptación del sistema. Y quiero que entienda algo importante. El verdadero peligro no es solamente económico, es espiritual. Porque Satanás siempre ha querido reemplazar la confianza en Dios por dependencia del sistema humano. Desde Babel hasta Egipto, desde Roma hasta los imperios modernos, el enemigo busca crear estructuras donde el hombre se sienta seguro sin necesidad del Señor. Pero en los últimos tiempos, eso alcanzará un nivel nunca antes visto. La humanidad será conducida hacia una falsa sensación de salvación global administrada por el espíritu del anticristo. Mientras oraba sobre esto, el Espíritu Santo me mostró algo profundamente inquietante. La marca de la bestia no comenzará siendo vista como una señal satánica. Será presentada como un acto de responsabilidad social. Quienes rechacen el sistema serán acusados de poner en peligro la estabilidad colectiva. Serán vistos como amenazas para la economía, para la seguridad y para el orden público. Y allí comenzará una presión psicológica enorme sobre la humanidad. Imagínelo por un momento. Crisis financieras destruyendo empleos, escasez golpeando supermercados, colapsos bancarios paralizando cuentas, sistemas digitales siendo hackeados constantemente, la gente aterrorizada por perder acceso a recursos básicos. Entonces aparece un sistema mundial prometiendo resolver todo: unificación financiera, protección biométrica, acceso permanente garantizado, y el precio será integración total. ¿Cuántos cree usted que resistirán? Allí es donde se revelará la verdadera condición espiritual de millones. Porque muchos dicen hoy con facilidad que jamás aceptarían la marca, pero no entienden la dimensión de presión que vendrá sobre la tierra. Habrá padres viendo a sus hijos hambrientos, familias enteras desesperadas por medicamentos, personas aisladas socialmente por permanecer fuera del sistema. Y el enemigo utilizará precisamente esas necesidades humanas para intentar quebrar la fidelidad de las personas. Por eso este mensaje no busca producir paranoia, busca despertar discernimiento. Porque antes de que llegue la presión máxima, Dios está llamando a su iglesia a aprender dependencia espiritual verdadera. El problema de esta generación es que muchos cristianos ya viven demasiado cómodos dependiendo del sistema actual. Si el internet cae, entran en ansiedad. Si las cuentas fallan, pierden la paz. Si falta provisión temporalmente, sienten que el mundo termina. Y Satanás sabe perfectamente que una humanidad dependiente de comodidad será más fácil de controlar. Michael me dijo algo más aquella noche. Después de abandonar la reunión tecnológica, intentó hablar con algunos colegas sobre sus preocupaciones espirituales, pero todos reaccionaron igual. Se rieron de él.
Le dijeron que estaba exagerando. Uno incluso le respondió: la humanidad debe avanzar. Solo los fanáticos religiosos temerían algo así. Hermano, escuche esto atentamente. El espíritu del anticristo siempre ridiculiza el discernimiento espiritual antes de establecer control, porque necesita que la verdad parezca locura para que el engaño parezca razonable. Y exactamente eso está ocurriendo ahora mismo. Cada vez que alguien habla de vigilancia global, control financiero o cumplimiento profético, muchos reaccionan con burla automática. Pero mientras se burlan, el sistema sigue avanzando silenciosamente. Porque Satanás trabaja mejor cuando la humanidad está distraída. Entonces el Espíritu Santo me llevó a reflexionar sobre algo estremecedor. La Biblia dice que el falso profeta hará que la tierra adore al sistema de la bestia. Eso significa que el control final no será solamente político o económico, será espiritual. El enemigo buscará reemplazar la adoración verdadera por sumisión absoluta al sistema mundial. Y aquí está el detalle más peligroso. Muchos no se darán cuenta de que están entregando lentamente su lealtad espiritual porque todo comenzará pareciendo práctico y necesario. Mientras meditaba en esto, recordé cómo históricamente las grandes crisis siempre han permitido el surgimiento de sistemas más centralizados de control. Después del miedo, las masas aceptan restricciones que jamás habrían aceptado en tiempos normales. Y precisamente eso es lo que la Biblia anuncia para el final de los tiempos. Un mundo aterrorizado buscando desesperadamente estabilidad. Una humanidad cansada del caos, clamando por alguien que traiga orden. Y allí aparecerá el sistema definitivo. Michael bajó la mirada aquella madrugada y comenzó a llorar otra vez. Me dijo: pastor, yo ayudé a construir parte de esto sin darme cuenta. Sentí una profunda compasión por él porque entendí que estaba cargando un peso insoportable. Él nunca imaginó que la tecnología en la que trabajó durante años terminaría alineándose tan peligrosamente con la profecía bíblica. Entonces me confesó algo todavía más fuerte. Dijo que después de salir del hospital decidió desconectarse completamente de varios contratos tecnológicos porque sintió que el Espíritu Santo le mostró que el mundo está entrando en una etapa profética irreversible. Y mientras él hablaba, vino a mi espíritu una advertencia muy clara. El problema no será solamente el sistema que viene. El problema será una iglesia que no desarrolló suficiente intimidad con Dios para discernirlo. Porque cuando el caos aumente, las personas espiritualmente débiles buscarán refugio donde sea posible sobrevivir. Pero aquellos que hayan aprendido a confiar verdaderamente en el Señor tendrán paz aún en medio de presión. Hermano, escúchame bien porque esto es crucial. La marca de la bestia no comenzará con un hombre poniendo un dispositivo en la mano de otro. Comenzará mucho antes, cuando la humanidad acepte que no puede vivir sin el sistema. Ahí empieza realmente la implantación. Cuando el corazón humano entrega completamente su dependencia al control global. Cuando las personas prefieren seguridad sin libertad espiritual. Cuando el miedo vale más que la fidelidad. Y por eso Dios está despertando ahora a su pueblo. Porque vienen tiempos donde la iglesia necesitará discernimiento sobrenatural para no ser arrastrada por el engaño colectivo. Este no es tiempo de tibieza espiritual. No es tiempo de jugar a la religión. Es tiempo de fortalecer el altar familiar, profundizar la oración y aprender a depender del Espíritu Santo como nunca antes. Porque la presión del sistema aumentará gradualmente y solo permanecerán firmes aquellos que hayan decidido desde ahora que Cristo vale más que cualquier comodidad temporal. La pregunta ya no es si el mundo avanza hacia el escenario profético de Apocalipsis. La pregunta es si tu corazón está siendo preparado por Dios o domesticado lentamente por el sistema. Porque llegará el día donde la humanidad deberá elegir entre fidelidad al reino o sumisión total al nuevo orden. Y esa decisión no comenzará en las manos, comenzará en el alma. Mientras Michael hablaba conmigo aquella madrugada en el hospital, hubo un momento en que guardó silencio de golpe.
Sus ojos quedaron perdidos mirando la lluvia detrás de la ventana y durante varios segundos pareció debatirse internamente entre decirme algo o callarlo para siempre. Finalmente respiró profundo y dijo una frase que hizo que todo el ambiente de aquella habitación cambiara. Pastor, el sistema no solo quiere controlar lo que compramos, quiere controlar quién merece existir. Cuando escuché eso sentí un peso tan fuerte en mi espíritu que tuve que inclinar la cabeza unos segundos para orar internamente, porque inmediatamente entendí hacia dónde se dirige realmente el mundo. No estamos entrando solamente en una era tecnológica, estamos entrando en una etapa donde el valor humano será medido por obediencia al sistema. Entonces Michael comenzó a contarme algo todavía más perturbador. Me explicó que durante la reunión tecnológica hubo una sección privada donde se habló del futuro de la ciudadanía global integrada. Mostraron simulaciones digitales de cómo funcionaría una sociedad completamente centralizada. Cada persona tendría un perfil universal conectado a salud, finanzas, historial social y comportamiento público. Todo sería monitoreado permanentemente. Quien se alineara con las políticas del sistema tendría acceso completo a beneficios, recursos y movilidad. Pero quienes rechazaran la integración serían gradualmente excluidos de servicios esenciales. No como castigo oficial, sino como consecuencia natural de no participar del nuevo modelo. Hermano, escuche esto atentamente porque aquí está el verdadero espíritu del anticristo. No siempre destruye primero con violencia. Primero aísla. Primero margina. Primero convierte al obediente en ciudadano útil y al resistente en problema social. Michael me dijo que mientras observaba aquellas simulaciones, sintió algo profundamente demoníaco detrás de todo aquello. Porque los expositores hablaban del futuro humano sin mencionar jamás libertad espiritual, conciencia o dignidad dada por Dios. El ser humano era reducido a datos, comportamiento y productividad dentro de una estructura mundial. Entonces, uno de los conferencistas dijo una frase que todavía me estremece. La nueva sociedad no podrá permitirse individuos desconectados del sistema central. Cuando escuché eso, inmediatamente vino a mi espíritu la imagen profética de Apocalipsis. Porque exactamente eso ocurrirá en los últimos tiempos. El sistema del anticristo no tolerará independencia espiritual. Necesitará obediencia absoluta para funcionar. Y aquí es donde la iglesia debe entender algo muy importante. Satanás no está interesado solamente en controlar economías. Quiere reemplazar la autoridad de Dios sobre la vida humana. Quiere construir un sistema donde el hombre dependa completamente de estructuras terrenales para existir. Por eso la marca de la bestia no es simplemente un avance tecnológico. Es la culminación de una rebelión espiritual contra el gobierno de Dios. Mientras oraba después de escuchar a Michael, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cómo el mundo ya está siendo preparado emocionalmente para aceptar ese nivel de control. Observe lo que ocurre actualmente. Cada vez más personas están dispuestas a entregar privacidad a cambio de seguridad. Están dispuestas a sacrificar libertad por estabilidad económica. Están dispuestas a aceptar vigilancia permanente si eso garantiza comodidad. Y aunque muchos no lo perciben, el corazón humano está siendo entrenado lentamente para normalizar dependencia total. Pero la Biblia ya lo había advertido. Daniel habló de reinos finales que devorarían toda la tierra. Jesús habló de una generación dominada por miedo y engaño. Y Apocalipsis mostró un sistema global capaz de controlar el comercio y la participación social. Todo está alineándose delante de nuestros ojos. La pregunta es si la iglesia tendrá discernimiento suficiente para reconocerlo antes de ser absorbida por la presión colectiva. Michael me contó que después de la presentación principal hubo una conversación privada entre varios inversionistas. Uno preguntó qué ocurriría con grupos religiosos que rechazaran integrarse al sistema global. Otro respondió algo que dejó helado a Michael. Las futuras generaciones considerarán extremistas a quienes quieran vivir fuera del sistema. Hermano, escuche cuidadosamente esto. El mundo está avanzando hacia un tiempo donde la fidelidad espiritual será vista como amenaza social.
Y aunque ahora muchos creen que eso jamás ocurrirá, la realidad es que ya estamos viendo pequeños adelantos. Personas ridiculizadas por defender valores bíblicos. Creyentes señalados por no alinearse con ciertas ideologías. Familias presionadas para aceptar narrativas contrarias a la palabra de Dios. Todo esto es apenas el comienzo. Porque el sistema del anticristo necesitará una humanidad espiritualmente domesticada. Necesitará personas que prefieran aceptación social antes que obediencia a Dios. Y precisamente por eso Satanás trabaja tan intensamente sobre la mente y las emociones de esta generación. El entretenimiento excesivo, la dependencia digital, la sobrecarga de información y el miedo constante no son casualidad. Todo mantiene a las personas distraídas, cansadas espiritualmente y emocionalmente vulnerables. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo muy fuerte mientras preparaba este mensaje. Muchos cristianos creen que resistirán fácilmente la marca de la bestia porque imaginan una decisión rápida y evidente. Pero la verdadera batalla comenzará mucho antes. Comenzará cuando el sistema presione lentamente las convicciones, cuando mantenerse fiel implique perder comodidad, cuando obedecer a Cristo signifique exclusión económica, social o profesional. Allí se revelará quién realmente construyó su vida sobre el reino de Dios. Porque una cosa es decir, yo jamás aceptaré la marca, mientras todo funciona normalmente. Pero otra muy distinta será sostener esa convicción cuando las cuentas bancarias fallen, cuando el acceso a servicios sea limitado o cuando el mundo entero mire con desprecio a quienes permanecen fuera del sistema. Por eso Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría, porque la presión de los últimos tiempos será emocional, económica y espiritual al mismo tiempo. Michael me confesó que después de abandonar aquella reunión intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos veía escenas de un futuro cercano. Personas haciendo filas enormes para recibir autorización del sistema. Familias desesperadas por comida y medicina, gobiernos anunciando medidas de emergencia global. Y lo más aterrador para él era que las multitudes no parecían esclavizadas, parecían agradecidas. Ahí está el verdadero engaño. El anticristo no llegará primero como tirano visible, llegará como salvador aparente de un mundo aterrorizado. Entonces recordé algo que la Biblia enseña claramente. Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo siempre presenta destrucción envuelta en apariencia de solución. Así engañó a Eva en el Edén. Así sedujo imperios enteros a lo largo de la historia. Y así preparará finalmente al mundo para el sistema de la bestia. Porque el mayor peligro de los últimos tiempos será un engaño tan sofisticado que millones creerán estar entrando en una nueva era de paz, mientras en realidad entregan lentamente su libertad espiritual. Mientras meditaba en esto, vino a mi corazón una imagen muy fuerte. Vi espiritualmente a muchos creyentes dormidos, entretenidos con asuntos temporales, mientras el escenario profético avanza delante de ellos. Vi iglesias enfocadas únicamente en prosperidad, comodidad y motivación emocional, mientras el mundo se dirige hacia la mayor confrontación espiritual de la historia humana. Y sentí al Espíritu Santo decir algo profundamente doloroso. Muchos no discernirán el sistema porque ya aprendieron a depender demasiado de él. Hermano, aquí está uno de los problemas más graves de esta generación: la dependencia excesiva. Dependencia emocional de redes sociales. Dependencia financiera de estructuras inestables. Dependencia psicológica de aprobación pública. Dependencia espiritual de entretenimiento religioso superficial. Y Satanás sabe perfectamente que una humanidad dependiente será más fácil de controlar. Por eso Dios está llamando urgentemente a su pueblo a volver al altar. Porque los tiempos que vienen exigirán creyentes con raíces profundas. No cristianos superficiales sostenidos únicamente por comodidad. Vendrán días donde la fe será probada seriamente y en medio de esa presión solo permanecerán firmes aquellos que hayan desarrollado intimidad verdadera con Dios. Michael comenzó a llorar otra vez mientras me decía:
Pastor, entendí que el sistema quiere reemplazar completamente la necesidad de Dios. Cuando escuché eso sentí un fuego arder dentro de mí, porque exactamente esa ha sido siempre la ambición de Satanás. Construir un mundo donde el hombre se sienta autosuficiente sin el Creador. Un sistema donde la seguridad venga del control humano y no de la providencia divina. Pero la Biblia deja claro que todo reino levantado contra Dios terminará cayendo. Sin embargo, antes de esa caída vendrá un tiempo de presión enorme sobre la tierra. Y aquí debo hablarle directamente a la iglesia. No podemos seguir viviendo distraídos espiritualmente. No podemos continuar jugando a la religión mientras el mundo entra aceleradamente en cumplimiento profético. Dios está despertando a su pueblo porque viene una separación visible entre quienes pertenecen al reino y quienes dependerán completamente del sistema. Y quiero decir algo muy fuerte aquí. La marca de la bestia no comenzará realmente en las manos, comenzará en el corazón, comenzará cuando las personas acepten que sobrevivir vale más que obedecer a Dios, cuando la comodidad tenga más peso que la fidelidad, cuando el miedo domine más que la fe. Allí empieza verdaderamente la implantación espiritual del sistema. Por eso el Espíritu Santo está llamando ahora a la iglesia a fortalecerse internamente, a aprender a depender del Señor como nunca antes, a construir hogares espiritualmente sólidos, a desarrollar discernimiento bíblico profundo, porque el engaño final será extremadamente sofisticado. No parecerá maldad evidente al principio, parecerá sentido común para una humanidad asustada. Michael me tomó la mano antes de que saliera de aquella habitación y me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor, si la iglesia no despierta ahora, cuando llegue la presión, muchos confundirán obediencia al sistema con prudencia. Esa frase quedó ardiendo dentro de mí, porque precisamente ahí estará una de las mayores batallas espirituales de los últimos tiempos. El enemigo intentará presentar sumisión como responsabilidad, control como protección, dependencia como progreso, y millones caerán porque no desarrollaron suficiente discernimiento espiritual para reconocer el engaño. Pero Dios no dejará a su pueblo sin advertencia. Por eso este mensaje está llegando a usted hoy, porque el Señor está dando tiempo para despertar, arrepentirse y fortalecer el alma antes de que la presión aumente sobre la tierra. La pregunta ya no es si el sistema viene, la pregunta es ¿quién gobierna realmente tu corazón ahora mismo? Porque cuando llegue el momento decisivo, aquellos que ya pertenecen completamente a Cristo tendrán fuerza para permanecer firmes aunque el mundo entero corra detrás del sistema. Después de aquella conversación con Michael, salí del hospital cerca de las 4 de la madrugada, pero no pude regresar a casa inmediatamente. Sentía una carga tan fuerte en el espíritu que terminé estacionando el automóvil frente a una pequeña iglesia cerrada a unas cuadras del lugar. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto por nubes oscuras. Apagué el motor y me quedé sentado en silencio varios minutos mirando la cruz iluminada sobre el edificio. Y mientras oraba, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo profundamente doloroso. Vi espiritualmente a miles de creyentes sinceros, personas que aman a Dios, pero completamente desprevenidas para el nivel de presión espiritual que viene sobre el mundo. Vi familias cristianas demasiado dependientes del sistema actual, demasiado acostumbradas a comodidad, demasiado distraídas espiritualmente para discernir el momento profético en el que estamos entrando. Entonces el Señor puso una pregunta ardiente en mi corazón. ¿Qué hará mi pueblo cuando obedecerme tenga un costo real? Hermano, esa pregunta me atravesó el alma, porque durante años muchos han servido a Dios mientras la fe no les exige demasiado, pero los tiempos que vienen probarán profundamente las motivaciones del corazón humano. Y quiero decirle algo con claridad pastoral y profética. Muchos cristianos no caerán porque odien a Cristo, caerán porque no se prepararon espiritualmente para resistir la presión del sistema. La Biblia dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y por años pensé solamente en persecución visible
o pecado abierto. Pero ahora comprendo algo más profundo. El amor se enfriará porque millones permitirán que el miedo gobierne más que la fe. Cuando el sistema apriete económicamente, cuando la sociedad señale a quienes permanezcan fuera de la estructura global, cuando la supervivencia parezca depender de integración total, allí se revelará la verdadera condición espiritual de las personas. Y aquí está una de las partes más peligrosas de todo esto. La presión no vendrá de golpe al principio, vendrá gradualmente. Pequeñas concesiones, pequeñas normalizaciones, pequeñas adaptaciones presentadas como necesarias para el bien común. Así trabaja Satanás. Nunca comienza mostrando el abismo completo. Primero acostumbra lentamente al corazón humano a depender del sistema. Y precisamente eso ya está ocurriendo delante de nosotros. Observe cuidadosamente el mundo actual. Las personas ya permiten que algoritmos decidan qué consumen, qué creen y cómo reaccionan emocionalmente. Cada vez más gobiernos impulsan sistemas digitales centralizados. Las monedas electrónicas avanzan rápidamente. Las estructuras globales hablan constantemente de integración total. Y mientras tanto, millones de personas entregan voluntariamente su privacidad y libertad a cambio de comodidad instantánea. Todo esto no es casualidad. Es preparación psicológica y espiritual para un sistema mucho mayor. Mientras meditaba en estas cosas, recordé algo que Michael me confesó antes de despedirnos aquella madrugada. Me dijo: Pastor, lo más aterrador no es la tecnología, es descubrir cuán fácilmente las personas renunciarán a su libertad cuando tengan miedo. Y tiene razón. El miedo es una de las herramientas favoritas del enemigo, porque un corazón dominado por temor deja de discernir correctamente. La desesperación hace que la gente acepte soluciones que jamás habría considerado en tiempos normales. Por eso el Espíritu Santo está llamando ahora a la iglesia a prepararse, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque llegará un tiempo donde permanecer fiel requerirá valentía real. Habrá presión económica, habrá presión social, habrá presión emocional, y en medio de todo eso, el enemigo susurrará constantemente: solo intégrate, solo cede un poco, solo adapta tu fe para sobrevivir. Ahí estará la batalla más peligrosa. Entonces el Señor comenzó a mostrarme cómo será el conflicto interno de muchos creyentes. Vi padres cristianos viendo escasez en sus hogares. Vi personas perdiendo trabajos por negarse a alinearse completamente al sistema. Vi familias divididas porque unos querrán resistir y otros querrán ceder por miedo. Y en medio de esa presión escuché una frase repetirse en el espíritu: Dios entenderá. Hermano, escuche cuidadosamente esto. Muchos justificarán espiritualmente decisiones tomadas por temor. Ahí es donde el engaño será más profundo, porque Satanás siempre intenta convencer al hombre de que la desobediencia puede justificarse por necesidad. Lo hizo con Eva, lo hizo con Israel en el desierto, lo hizo con Judas y lo hará otra vez en los últimos tiempos. El enemigo susurrará que sobrevivir físicamente es más importante que permanecer fiel espiritualmente. Pero Jesús dejó claro que quien quiera salvar su vida, la perderá. Y quien pierda su vida, por causa de él, la hallará. Mientras oraba aquella madrugada frente a la iglesia cerrada, sentí que el Espíritu Santo me mostró otra escena muy fuerte. Vi creyentes que jamás desarrollaron verdadera intimidad con Dios, intentando resistir presión extrema, usando solamente emoción religiosa superficial. Pero no podían sostenerse, porque la fe superficial colapsa rápidamente cuando el costo aumenta. Ahí comprendí por qué Dios está permitiendo este tiempo de advertencia. El Señor quiere despertar a su pueblo antes de que llegue la tormenta completa. Hermano, este no es tiempo de vivir distraídos espiritualmente. No es tiempo de cristianismo cómodo y superficial. Es tiempo de fortalecer el altar familiar. Tiempo de volver a la oración profunda.
Tiempo de enseñar a nuestros hijos a depender del Espíritu Santo más que del sistema, porque los días que vienen revelarán qué hogares edificaron sobre la roca y cuáles construyeron sobre comodidad temporal. Y aquí debo decir algo muy importante: la preparación para los últimos tiempos no comienza almacenando comida, comienza fortaleciendo el corazón. Porque una persona puede tener provisión física y aún así quebrarse espiritualmente bajo presión. Pero quien desarrolla verdadera dependencia de Dios tendrá paz incluso en medio de incertidumbre. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme instrucciones muy claras para la iglesia en este tiempo. La primera es restaurar el altar personal. Mucha gente quiere discernimiento profético sin oración, quiere fuerza espiritual sin intimidad con Dios. Pero eso es imposible. Los tiempos que vienen requerirán creyentes sensibles espiritualmente, capaces de reconocer engaño, aunque el mundo entero lo llame progreso. Y esa sensibilidad solo nace en la presencia de Dios. La segunda instrucción es aprender a vivir con menos dependencia emocional del sistema. Hermano, esto es serio. Hay personas que ya no saben vivir sin conexión permanente al mundo digital. Su paz depende de redes sociales, noticias, entretenimiento y aprobación externa. Pero Dios está llamando a su pueblo a recuperar dominio espiritual sobre esas dependencias. Porque una generación esclavizada emocionalmente por comodidad será más vulnerable al control futuro. La tercera instrucción es enseñar a nuestras familias discernimiento bíblico real. Muchos hogares cristianos conocen canciones, actividades religiosas y motivación emocional, pero no conocen profundamente la palabra. Y cuando llegue el engaño sofisticado de los últimos tiempos, solo la verdad bíblica profundamente arraigada protegerá las mentes y corazones. La cuarta instrucción es aprender dependencia comunitaria del cuerpo de Cristo, porque los tiempos que vienen no podrán enfrentarse aisladamente. El libro de Hechos muestra una iglesia unida, compartiendo recursos y sosteniéndose mutuamente. Y creo firmemente que el Espíritu Santo volverá a levantar comunidades cristianas fuertes donde la provisión, la oración y el apoyo espiritual fluyan sobrenaturalmente. Entonces recordé algo que Michael me dijo casi al final de nuestra conversación. Él confesó que después de aquella reunión tecnológica intentó convencerse de que todo era exageración. Pero cuanto más observaba el mundo actual, más evidente veía el escenario profético formándose delante de sus ojos. Finalmente me dijo: Pastor, el sistema solo necesita una crisis suficientemente grande para que la humanidad entregue todo voluntariamente. Y mientras meditaba en eso entendí algo muy serio. La Biblia no anuncia simplemente tecnología avanzada, anuncia una humanidad espiritualmente preparada para aceptar control total. Por eso el verdadero campo de batalla no será tecnológico, será espiritual. ¿Quién gobierna el corazón humano? ¿El miedo o la fe? ¿La comodidad o la obediencia? ¿El sistema o Cristo? Ahí estará la línea divisoria de los últimos tiempos. Y quiero hablar directamente a los padres que escuchan este mensaje. No prepare solamente cuentas bancarias o estabilidad temporal para sus hijos. Prepárelos espiritualmente. Enséñeles desde ahora que la fidelidad a Dios vale más que cualquier comodidad terrenal. Porque vendrá una generación que necesitará convicciones profundas para no ser absorbida por el espíritu del sistema. Mientras seguía orando aquella madrugada, el Espíritu Santo puso una imagen muy poderosa en mi corazón. Vi dos grupos de creyentes. El primero estaba completamente desesperado cuando comenzó la presión global. Corrían llenos de miedo buscando cómo sobrevivir. Pero el segundo grupo tenía una paz sobrenatural. No porque ignoraran la gravedad de los tiempos, sino porque habían aprendido a depender verdaderamente de Dios. Y sentí al Señor decir: la fidelidad se decide antes de la crisis. Hermano, escuche eso atentamente. La fidelidad no se improvisa cuando llega la presión máxima. Se construye hoy, en secreto, en oración, en obediencia diaria, en pequeñas decisiones donde escogemos confiar más en Dios que en el sistema. Porque cuando el escenario profético avance todavía más,
Quienes no desarrollaron raíces profundas serán arrastrados fácilmente por el miedo colectivo. No sabemos exactamente cuán cerca estamos del cumplimiento completo de estas cosas, pero sí sabemos que el espíritu del sistema ya está operando en el mundo. Y precisamente por eso Dios está despertando urgentemente a su iglesia. Porque el Señor no quiere que sus hijos sean sorprendidos espiritualmente dormidos. Él está llamando ahora a preparar el corazón, fortalecer la fe y permanecer firmes en medio de un mundo que se dirige aceleradamente hacia el cumplimiento profético. La marca de la bestia no será solamente un evento futuro, será la culminación de un proceso donde la humanidad aprenderá a confiar completamente en estructuras humanas en lugar de Dios. Pero aquellos que hayan sido sellados por el Espíritu Santo tendrán discernimiento, valentía y fuerza para permanecer fieles aunque el sistema entero se levante contra ellos. Porque hay algo más poderoso que cualquier estructura terrenal, y es un corazón completamente rendido al reino de Cristo. Cuando regresé finalmente a casa aquella mañana después de hablar con Michael, no pude dormir ni un solo minuto. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía veía la misma escena repetirse delante de mí. Multitudes enteras caminando voluntariamente hacia un sistema que terminaría esclavizando sus almas. Me levanté antes del amanecer, abrí mi Biblia sobre la mesa y comencé a orar con una carga tan profunda que terminé llorando delante de Dios. Y mientras clamaba, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo que me sacudió completamente. El problema no será solamente que el sistema de la bestia aparezca. El problema será que muchos cristianos intentarán convivir con él creyendo que pueden servir a Dios y al sistema al mismo tiempo. Entonces vino a mi corazón una imagen muy fuerte. Vi dos caminos completamente diferentes levantándose delante de la humanidad. Uno parecía amplio, organizado y seguro. Tenía estabilidad económica, acceso garantizado a recursos, protección social y aprobación colectiva. Pero espiritualmente estaba cubierto por una oscuridad invisible. El otro camino era más difícil. Había incertidumbre, presión y persecución, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Y entendí inmediatamente lo que el Espíritu Santo quería mostrarme. En los últimos tiempos no existirá neutralidad espiritual. La humanidad será empujada hacia una separación definitiva entre quienes pertenecen al sistema y quienes pertenecen verdaderamente al reino de Cristo. La Biblia ya lo había anunciado desde hace siglos. Apocalipsis muestra claramente una división global. Por un lado, aquellos que seguirán a la bestia y aceptarán su sistema. Por otro lado, un pueblo fiel que permanecerá firme aún bajo presión extrema. Y aquí debo decir algo muy importante. La diferencia entre ambos grupos no comenzará en las manos ni en la frente, comenzará en el corazón, porque antes de que alguien acepte externamente la marca, primero habrá decidido internamente en quién confía realmente para sobrevivir. Mientras meditaba en esto, recordé algo que Michael me dijo antes de despedirnos. Él me confesó que durante la reunión tecnológica hubo personas sinceramente emocionadas con el nuevo sistema. No parecían malvadas. No parecían adoradores conscientes del anticristo. Parecían simplemente personas cansadas del caos mundial buscando estabilidad. Y ahí comprendí algo aterrador. Muchos no entregarán su fidelidad por odio a Dios. Lo harán por miedo, necesidad o comodidad. Por eso Jesús preguntó en Lucas 18, «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Porque la verdadera batalla de los últimos tiempos será por la perseverancia espiritual. Permanecer fiel cuando obedecer a Cristo tenga consecuencias visibles. Permanecer firme cuando el sistema ofrezca seguridad inmediata a cambio de integración total. Permanecer leal cuando el mundo entero considere fanáticos a quienes se resistan. Entonces el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cómo reaccionarán ambos grupos cuando la presión aumente sobre la tierra. Vi primero a aquellos que habrán preparado sus corazones en Dios. No eran perfectos, no eran famosos. Muchos eran creyentes sencillos, familias comunes, ancianos de oración,
jóvenes llenos del Espíritu Santo, madres que enseñaron la palabra a sus hijos en secreto, pero tenían algo poderoso, dependencia verdadera del Señor. Y aunque enfrentaban dificultades reales, había una paz sobrenatural sobre ellos. Vi hogares donde faltaban muchas comodidades materiales, pero sobraba presencia de Dios. Vi creyentes reuniéndose discretamente para orar y compartir recursos. Vi milagros ocurriendo otra vez como en el libro de Hechos. Personas siendo sostenidas sobrenaturalmente en medio de escasez. Familias experimentando provisión divina cuando humanamente parecía imposible. Y entendí algo glorioso. El mismo Dios que alimentó a Elías junto al arroyo seguirá sosteniendo a sus hijos en los tiempos más oscuros. Pero después el Espíritu Santo me mostró el otro grupo y lo que vi fue profundamente doloroso. Vi personas completamente dominadas por el miedo. Vi creyentes que alguna vez sirvieron a Dios, pero que jamás desarrollaron raíces profundas. Cuando comenzó la presión económica, entraron en desesperación. Cuando el sistema comenzó a restringir acceso a recursos, su fe colapsó rápidamente y escuché frases que quebraban el corazón. Dios entenderá. No tenemos otra opción, solo es una adaptación temporal. Ahí comprendí cómo muchos terminarán cediendo gradualmente, porque Satanás no siempre destruye la fidelidad de golpe. A veces la erosiona lentamente mediante miedo constante. Primero hace que la persona justifique pequeñas concesiones, luego normaliza dependencia, finalmente captura el corazón completamente. Y exactamente eso ocurrirá en los últimos tiempos con millones de personas. Mientras oraba sobre esto, el Espíritu Santo me llevó a pensar en la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia. Ellos también enfrentaron un sistema diseñado para absorber completamente la identidad espiritual del pueblo de Dios. Babilonia quería cambiarles el pensamiento, las costumbres, la dependencia y finalmente la adoración. Pero aquellos jóvenes permanecieron firmes porque ya habían decidido internamente que pertenecían al Señor antes de enfrentar presión pública. Ahí está la clave. La fidelidad verdadera se decide antes de la prueba máxima. Y quiero decir algo muy fuerte aquí. Mucha gente cree que la persecución final comenzará con violencia inmediata, pero creo que comenzará primero con seducción y presión psicológica. El sistema intentará convencer a la humanidad de que integrarse es razonable, responsable y necesario para sobrevivir. Quienes se resistan serán señalados como peligrosos para la estabilidad colectiva. Y ahí se verá quién realmente ama más a Cristo que al mundo. Entonces vino a mi corazón una escena muy impactante. Vi un padre cristiano sentado en una habitación oscura con sus hijos alrededor. Había poca comida sobre la mesa. Afuera el mundo entero parecía avanzar hacia el nuevo sistema. Y mientras sus hijos dormían, aquel hombre lloraba orando porque sabía que aceptar el sistema resolvería inmediatamente muchos problemas materiales. Pero también sabía espiritualmente que implicaba entregar algo mucho más profundo. Entonces lo vi levantar las manos y decir entre lágrimas: Señor, prefiero pan escaso contigo que abundancia sin tu presencia. Hermano, cuando vi eso, espiritualmente sentí el fuego de Dios dentro de mí. Porque esa será la diferencia entre los dos grupos. Uno elegirá supervivencia temporal a cualquier precio. El otro elegirá fidelidad eterna aunque cueste todo. Y aquí debo hablarle directamente a la iglesia moderna. Hemos predicado durante años un evangelio demasiado cómodo para los tiempos que vienen. Mucha gente fue enseñada a seguir a Cristo mientras todo funcione bien, mientras haya estabilidad y comodidad. Pero el verdadero evangelio siempre incluyó negarse a uno mismo, tomar la cruz y permanecer fiel aún en medio de sufrimiento. Los últimos tiempos revelarán qué tipo de fe construimos realmente, porque cuando el sistema aumente la presión, no bastará con conocimiento superficial de la Biblia. Se necesitará intimidad real con Dios. No bastará con emoción religiosa de domingo. Se necesitará convicción profunda.
No bastará con tradición cristiana cultural. Se necesitará un corazón completamente rendido al Espíritu Santo. Mientras seguía orando aquella mañana, sentí que el Señor me mostró algo esperanzador en medio de toda esta advertencia. Vi una iglesia pequeña numéricamente comparada con el sistema mundial, pero llena de poder sobrenatural. Vi creyentes orando con autoridad. Vi milagros financieros inesperados. Vi sanidades. Vi familias restauradas. Vi jóvenes predicando con fuego verdadero. Y entendí que mientras el mundo avance hacia oscuridad espiritual, Dios levantará un remanente más puro, más dependiente y más lleno del Espíritu Santo que nunca antes. Porque la historia no termina con la victoria del sistema de la bestia, termina con el triunfo eterno de Cristo. Pero antes de eso vendrá una gran separación espiritual. Y precisamente por eso Dios está despertando ahora a su pueblo. Porque el Señor quiere preparar corazones capaces de permanecer firmes cuando el engaño alcance niveles globales. Michael me llamó nuevamente 2 días después de nuestra conversación en el hospital. Su voz sonaba más tranquila espiritualmente, pero también más determinada. Me dijo algo que jamás olvidaré. Pastor, entendí que el sistema puede controlar muchas cosas, pero no puede dominar un alma completamente entregada a Cristo. Cuando escuché eso, sentí una profunda paz en mi espíritu, porque ahí está la verdadera esperanza de la iglesia, no en capacidad humana, no en estrategias terrenales, sino en el poder de Dios sosteniendo a sus hijos fieles. Hermano, escúcheme cuidadosamente. Los tiempos que vienen serán difíciles para quienes construyeron su seguridad únicamente sobre estructuras humanas. Pero aquellos que aprendan desde ahora a depender verdaderamente del Señor, descubrirán una dimensión de fe, provisión y autoridad espiritual que esta generación apenas conoce. Porque cuando el mundo se oscurezca más, la gloria de Dios brillará más fuerte sobre su pueblo. La pregunta ya no es si el sistema vendrá. La pregunta es de qué lado estará tu corazón cuando llegue la presión. Porque el enemigo buscará marcar cuerpos, controlar economías y dominar sociedades. Pero Cristo sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a permanecer fieles, aunque todo el mundo se incline delante del sistema. Y aquellos que permanezcan firmes descubrirán algo glorioso. Ninguna marca humana puede vencer el sello eterno del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Y ahora escúchame con toda la atención de tu alma, porque hemos llegado al punto más importante de este mensaje. Después de todo lo que hemos hablado sobre cómo se implantará la marca de la bestia sobre el sistema que viene y sobre la presión espiritual que caerá sobre el mundo, la pregunta final no es tecnológica, la pregunta final es espiritual. ¿A quién pertenece verdaderamente tu corazón? Porque llegará el momento donde millones tendrán que decidir entre comodidad temporal y fidelidad eterna. Y esa decisión no comenzará el día que aparezca el sistema completo. Esa decisión comienza hoy, en secreto, dentro del alma. Mientras oraba por este mensaje, el Espíritu Santo puso una carga muy fuerte sobre mí. Sentí claramente que Dios está llamando a su pueblo a despertar antes de que el miedo gobierne a las naciones. Porque cuando el caos aumente, cuando la economía tiemble y cuando la humanidad corra desesperadamente buscando seguridad, solo aquellos que hayan aprendido a depender de Cristo permanecerán firmes, sin doblar sus rodillas delante del sistema. Por eso este no es tiempo de tibieza, no es tiempo de jugar a la religión, es tiempo de volver al altar, volver a la oración y volver a una fe real que no dependa de comodidad ni de aprobación humana. Quiero hablarle ahora mismo al que siente temor al escuchar estas cosas. Escúchame bien, Dios no te está mostrando esto para paralizarte con miedo. Te lo está mostrando para prepararte con sabiduría espiritual. El Señor jamás advierte a sus hijos para destruirlos. Él advierte porque ama. Así como Noé recibió instrucciones antes del diluvio y José recibió revelación antes de la escasez, Dios está despertando hoy a la iglesia antes de que el sistema alcance su máxima presión sobre la tierra. Todavía hay tiempo para fortalecer el corazón. Todavía hay tiempo para encender nuevamente el fuego espiritual en tu casa. Todavía hay tiempo para decidir que Cristo será suficiente
aun si el mundo entero corre detrás del sistema. Y quiero decir algo muy importante antes de terminar. La marca de la bestia no vencerá a aquellos que ya fueron sellados por el Espíritu Santo. Escúchalo bien. Antes que el enemigo quiera marcar cuerpos, Dios quiere sellar almas. Antes que el sistema intente dominar conciencias, Cristo sigue llamando hombres y mujeres a pertenecer completamente a Él. Por eso la batalla más importante no es económica ni tecnológica. Es una batalla por adoración, por fidelidad y por identidad espiritual. Así que hoy quiero pedirte un acto profético y espiritual. No escribas cualquier comentario. Escribe esta frase con fe, con convicción y con valentía espiritual. Permaneceré fiel a Cristo. Escríbelo, porque vienen días donde esa decisión valdrá más que cualquier riqueza de este mundo. Escríbelo, porque el cielo está buscando una generación que no se doble delante del miedo. Y escríbelo, porque cuando el sistema de este mundo intente controlar a las multitudes, habrá un pueblo lleno del Espíritu Santo que seguirá perteneciendo solamente al Cordero de Dios. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levantamos delante de ti a cada persona que escuchó este mensaje. Señor, tú conoces los corazones, conoces los temores ocultos, conoces las luchas internas y sabes perfectamente cómo este mundo está intentando absorber la mente y el alma de las personas. Pero hoy declaramos que tu iglesia no le pertenece al sistema de este mundo, le pertenece al reino eterno de Cristo. Padre, despierta a tu pueblo mientras todavía hay tiempo. Rompe toda venda espiritual, rompe toda distracción y sacude a aquellos que se han dormido espiritualmente mientras el escenario profético avanza delante de sus ojos. Señor, fortalece a las familias que sienten miedo al pensar en los tiempos que vienen. Que el temor no gobierne sus decisiones, que la ansiedad no robe su paz. Levanta hogares llenos del Espíritu Santo, hogares donde vuelva la oración, donde vuelva la palabra y donde vuelva el fuego santo de tu presencia. Padre, prepara a tus hijos para permanecer firmes, aunque el mundo entero corra detrás del sistema. Danos discernimiento para reconocer el engaño aunque venga disfrazado de ayuda, de progreso o de seguridad. Que nunca cambiemos tu verdad por comodidad temporal. Hoy declaramos que nuestra provisión viene de Jehová Jireh y no de estructuras humanas. Nuestra seguridad viene del Altísimo y no de sistemas terrenales. Nuestro futuro está escondido en Cristo y no en el control de este mundo. Señor, sella nuestras mentes y nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Que cuando llegue la presión, cuando aumente la oscuridad y cuando muchos se rindan al miedo, nosotros permanezcamos firmes mirando al Cordero que venció para siempre. Y ahora oro especialmente por los jóvenes y los niños que están creciendo en esta generación tan confundida. Padre, guárdalos del engaño, que no amen más la comodidad que tu presencia, que no entreguen su identidad espiritual al espíritu de este siglo. Levanta una generación valiente, limpia y llena de discernimiento profético. Una generación que no se incline delante de la bestia ni delante de los ídolos modernos de este mundo. Que sus ojos permanezcan puestos en Jesús, aunque todo alrededor se sacuda. Y si hay alguien escuchando este mensaje que se ha apartado de ti, hoy es el momento de volver. No esperes a que la presión aumente. No esperes a que el sistema cierre más el cerco sobre las naciones. Hoy todavía la puerta de la gracia está abierta. Hoy todavía Cristo sigue extendiendo sus manos, heridas, llamando a sus hijos al arrepentimiento. Corre a Él mientras todavía puedes sentir su voz tocando tu corazón. Iglesia, escúchame bien antes de irte. La historia no termina con la marca de la bestia. La historia termina con Jesucristo reinando para siempre. El sistema del anticristo tendrá un tiempo limitado, pero el reino de Dios jamás será destruido. Y aquellos que permanezcan fieles hasta el final verán la gloria eterna del Cordero. Así que levanta tu cabeza, fortalece tu espíritu y no permitas que el miedo te robe la fe. Porque hay algo más poderoso que cualquier sistema humano, y es el sello eterno de Cristo sobre sus hijos redimidos.